Audiencia, saludos. En estos días, que son un plazo muy corto antes de ir a esta tomadura del pelo, perdonen que la califique así de primera intención, esta burla que son las elecciones del 20 de agosto y más tarde, si es que llega a haber una segunda vuelta. Como ha sido una burla todo proceso electoral a partir del año 2010. Y ustedes saben esto y yo les pido que dejemos de resignarnos a que esto continúe, porque esto no es la democracia. El máximo, el sustrato, la esencia de lo que llamamos democracia es la voluntad popular depositada en las urnas, el voto. Cuando ese voto se falsifica, la democracia, desde su principio, desde su primer paso, está ya tergiversada, está ya manoseada y está inexistente. Si a usted le falsifica con fraude su voluntad popular, su voluntad como pueblo y ciudadanía, la democracia en ese momento ha dejado de existir. Y es por eso que yo no tengo problemas éticos, morales, en promover de manera urgente una renovación total, porque no se trata solamente con ciudadanos de la falsificación del voto y el fraude. Se trata de que los poderes del Estado, las funciones del Estado, todas están podridas, putrefactas, invadidas por la corrupción. Todas, la función del Ejecutivo, desde la Presidencia de la República hasta todas las instancias de la burocracia donde nada se mueve sin influencias o sin dinero extra. La función legislativa desaparecida por la muerte cruzada. Ustedes mismos, ciudadanos, la calificaron de ratas fuera y están fuera. Eso era una verdadera cloaca. Y como se aprestan a candidatizarse los mismos, porque no hay ley que les prohíba, porque la ley fue cuajada, hecha, diseñada y manoseada por el propio delincuente Correa, pues volverá a ser la legislatura una cloaca, como dije. La función judicial está podrida. La función jurisdiccional en casi todas sus instancias. Los jueces, los tribunos, los tribunales en general están podridos y están manoseados por el delincuente Correa. Así es. Organismos coadyuvantes de la democracia, como ese espurio y fascista Consejo de Participación Social y Control, Participación Ciudadana y Control Social, es una entidad fascista. ¿Qué participación ciudadana puede haber si se trata de 7 monigotes que obedecen las órdenes emanadas por el corrupto desde Bélgica? ¿Qué participación ciudadana es esa? Perdónenme que les pregunte. Y los organismos de control, las superintendencias, la Contraloría. Y cuando hablo de la función judicial, hablé hace un momento, estoy hablando del Ministerio Público, del acusador público que es la Fiscalía, que también se ha visto en un vaivén, ir y venir, corrupción sí, corrupción no. Sirvo para esto, otro no, dependiendo de los intereses políticos, protervos y, por supuesto, corruptos.
El proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, desde el año 2010 está invadido por el fraude electrónico. Y ahora mismo, en estas elecciones de 2020, no sé por qué o por cuánto se han prestado a algunos de los candidatos a la presidencia de la República y a la vicepresidencia a este peloteo, a este juego. No sé por qué. Cuando saben perfectamente que todo está preconcebido, precocido, sazonado, adobado, y como dije al principio, en una burla, en una tomadura del pelo a la democracia en su esencia y al pueblo ecuatoriano. Por eso insiste quien habla, no tiene problemas, no tiene por qué avergonzarse ni ruborizarse por promover una junta cívica, civil y militar que nos dé a los ecuatorianos un mejor presente y un mejor futuro. Así es. Olvídense del nombre golpe de Estado, porque permítanme, ciudadanos militares, ciudadanos armados de este país, recordarles algo. Los eventos que han hecho progresar a la patria, a su sociedad, al Estado, son eventos o extraconstitucionales, o anticonstitucionales, o inconstitucionales. Gracias a esto nos independizamos de España, por ejemplo. Y más tarde fue un gobierno de autoridad de Vicente Rocafuerte el que ordenó al país con autoridad. Yo soy enemigo de la pena de muerte, pero Rocafuerte fusiló a un número mayor que García Moreno y que Alfaro juntos. Más tarde vendría el doctor Gabriel García Moreno, que rebasó él personalmente para reordenar un país que se disolvía, que se deshacía ante la amenaza internacional de nuestros vecinos, que había la inminencia de desaparecer como país, como patria, como Estado, como sociedad. Y tuvo que ser la mano fuerte de García Moreno. Hoy, vilipendiado, calumniado, atacado por la izquierda, siempre izquierda, y sus intelectuales. Perdón la caricatura fonética. Y cuando el país ecuatoriano, señores militares, entró nuevamente en crisis, en una crisis de todo orden, tuvo que ser el general Alfaro que ilumina, si esto fuera posible, las entregas y análisis que yo hago a ustedes. Fue el general Alfaro el que bailó flamenco y saltashpa por encima de la constitución curuchupa y conservadora y tomó el poder en 1895 y permitió el progreso del país en todos los órdenes. Se negó, recuerden ustedes, Alfaro, a pagar la deuda externa con todo el coraje y la firmeza que le caracterizaba al viejo luchador. Arrastrado Alfaro, empanizada, como llaman los panaderos, prostituida su revolución liberal, llegamos a 1925, cuando el Banco Comercial y Agrícola, afincado en Guayaquil, hacía y deshacía de este país, de su política financiera, económica y monetaria. Y había un desbarajuste en todos los órdenes en el Ecuador. Fue un grupo de coroneles militares de las Fuerzas Armadas el que, disculpen que utilice de nuevo la figura y la metáfora, bailó saltashpa por encima de la constitución vigente
y le regaló al Ecuador un golpe de Estado, la Revolución Juliana, que luego y enseguida eyectó al poder, ahí sí constitucional y legal, al doctor Isidro Ayora, entre el año 26 y el 31. Más tarde, cuando el gobierno de Carlos Julio Arosemena había avergonzado al país con actos truculentos y con un abandono total del manejo económico, inclusive del manejo político, fue un grupo de militares, un tetravirato, 3 honestos, menos uno. Fraile Pozo a la Nación, conocido como el Pavo Fraile. Por eso lo enajenaron, lo aislaron y tuvo que salir del gobierno. Pero Castro Gijón, almirante, general Cabrera, general Sevilla, fueron un ejemplo y paradigma de honestidad. Y recuerden ustedes que en el año 63, golpe de Estado lo llamaron, se abrieron las puertas a la profesión de la economía. Hasta ese año ni sabíamos que había economía como academia y economistas como profesionales. Fue un grupo de economistas especializados el que le hizo dar un salto adelante a la economía y a las finanzas. Claro, y los abogadillos menterratoniles, frase del doctor Velasco, inmediatamente empezaron a desacreditar a los economistas, abogados subdesarrollados, quicuyos, porque les quitaron el teje y maneje del Estado ecuatoriano, abogadillos menterratoniles. Pasó el tiempo y volvió el país a entrar en un caos con la dictadura del doctor José María Velasco Ibarra, 1972, y nos llegó felizmente el carnavalazo. Y el general Guillermo Rodríguez Lara no estuvo viendo la constitución, militares actuales, no estuvo viendo la constitución para ver qué pasos damos constitucionales para deshacer aquel caos. Y el general Guillermo Rodríguez Lara tomó el poder, en otro, comillas, golpe de Estado. Y fue un gobierno ejemplarmente honesto. El propio presidente Rodríguez Lara fue un paradigma de rectitud e integridad. Y el país progresó. Socialmente, el Ecuador progresó. Así que la historia, señores militares, les quita a ustedes el temor y el miedo de que veamos la Constitución que nos permite y que no. El país ha progresado con acciones honestas, inconstitucionales, anticonstitucionales. Así de simple es la historia. Es la historia. Y si ustedes quieren ser obedientes, señores militares, Fuerzas Armadas, a la Constitución y la están estudiando, viendo qué puertas, qué endijas hay ahí para salvar al Ecuador del infierno correísta, del infierno de la organización criminal que se ha tomado el país. Recuerden algo, la Constitución vigente del 2008 es una constitución de bolsillo de Correa. Le sirvió a él, no al país ecuatoriano. Recuerden ustedes que entre gallos y medianoche, una comisión de comunistas españoles falsificó, no se debatieron varios artículos fundamentales que nos metieron. Voy a omitir una frase gruesa que iba a expresar. Sí, nos metieron una constitución espuria, falsificada, con artículos y capítulos que no se habían discutido por parte de la Asamblea. ¿Qué constitución es esa? Que adicionalmente era una constitución de bolsillo que favorecía al delincuente Rafael Correa Delgado
y a su comparsa de corruptos. Así que me he permitido con respeto, Fuerzas Armadas del Ecuador, Policía Nacional, recordar a ustedes algo que saben tanto y mejor que yo, porque ustedes saben la historia. Y si quieren hoy en día, un motivo para darle un corte de cirugía a mi lenguaje es frontal, a este asco y a esta porquería que vivimos, ahí tienen, cabalgando una mula sobre la soberanía multivalente del territorio ecuatoriano, y hablo de las Islas Galápagos, por un cuento de cambiar derechos de la naturaleza, canjearla por deuda. Allí estamos investigando, pero el Ecuador es muy sensible a la soberanía y ustedes militares lo son más. Allí tienen o tendrían, aparte de los motivos que les he dado, otro más. Con respeto les pido, actualícense, investiguen sobre este eventual, lo pongo todavía entre comillas, chanchullo de ceder la soberanía de las Galápagos a una corporación donde hay una corporación privada donde hay una mayoría de extranjeros y una minoría de ecuatorianos. Pichinchanos quiteños, ¿qué tal si mañana, por un decreto de Lazo, este decreto de las Galápagos del 735, si mañana a Lazo se le ocurre un decreto no sé cuantitos, ¿sí?, dictaminando que la provincia de Pichincha, sus cantones, su capital Quito, pasan a ser administrados por una corporación privada de una mayoría de internacionales y una minoría de ecuatorianos. ¿Qué dirían si eso pasa con Pichincha? Yo sé, pondrían el grito en el cielo, porque es territorialidad, es soberanía, es dignidad. Eso podría estar pasando en Galápagos. Amigas y amigos, despertemos por favor, porque no le damos un detente a esta cabalgata corrupta de la organización criminal que dirige al país. Vendrán a atornillarse al poder y de ese poder no los va a sacar nunca nadie. Vamos a convertirnos en Venezuela. Es hora de actuar y de actuar ya. Gracias. Hasta mañana.